corre a lo largo de toda la Biblia? ¿Alguien me puede decir cuál La, es el la, tema central? la obra redentora del Señor. El plan redentor del Señor, desde los comienzos de la historia hasta el final del libro. Ese es el tema central que corre a lo largo. Comenzó con el pueblo de Israel y siguió con nosotros. Nosotros estamos en ese plan de redención porque hoy somos parte de ese pueblo que Dios escogió. La familia de Jacob llegó a Egipto cuando la tierra era gobernada por reyes que eran amigos de los pastores, pero luego los egipcios expulsaron a estos reyes e iniciaron una nueva dinastía. Como lo dice Éxodo capítulo 1, versículo 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este rey se sintió amenazado por el aumento de la población israelita dentro de su territorio, lo cual consideró como asunto de seguridad nacional la nueva política egipcia hacia los hebreos. Se tornó opresiva en un intento de destruir su espíritu y fuerza física por medio de trabajos forzados. Fueron hechos esclavos, forzados a trabajar sin recibir paga, y todos los niños varones que nacían debían ser lanzados al Nilo. Y quiero leer un pasaje bíblico que está en el primer capítulo del libro de Éxodo, versículo 12. ¿No? La historia, cuando comenzamos a leer, dice que murió José, murieron sus hermanos, se levantó alguien que no conocía a José, que tuvo miedo del pueblo de Dios, pero en todo ese proceso dice que el pueblo de Dios fue creciendo y se fue multiplicando y se fueron fortaleciendo, dice que la tierra fue llena de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fue llena la tierra. Acá podemos ver cómo Dios iba cumpliendo su propósito y cómo iba cumpliendo la promesa. Entonces dice que este faraón tuvo miedo del pueblo de Dios porque dijeron, mirá, si este algún día se levanta contra nosotros, son más fuertes que nosotros, son más que nosotros y nos van a derrocar. Entonces comenzaron a oprimirlos. Y el capítulo 1, versículo 12 dice esto: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Qué interesante esto, porque a veces cuando a nosotros nos suceden cosas, o estamos bajo opresiones, o estamos bajo problemas, o estamos bajo dificultades, abajo a veces tomamos esos momentos como para justificarnos que queremos detenernos o bajar los brazos, pero fíjese que dice, cuanto más ellos los oprimían, dice que ellos más crecían y más se multiplicaban. Podemos ver entonces en ese texto, podemos ver que Dios estaba cumpliendo la promesa, porque si hay algo que nosotros tenemos que grabarnos en nuestro corazón, creerlo con todo nuestro corazón, es que Dios cumple sus promesas. A veces hay procesos en nuestra vida, a veces hay situaciones en nuestra vida, pero que Dios siempre va a cumplir su promesa. Dice, fueron hechos esclavos, forzados a trabajar sin recibir paga, y los niños varones que nacían debían ser lanzados al Nilo. Y acá hay una historia muy linda, que es la historia de las parteras, ¿eh? Que le había dado una orden, le había dado una orden, le habían dado una orden que decía que tenían que ver si eran niños, los tenían que lanzar al río, y si eran mujeres las tenían que conservar. Y dice que estas parteras les pareció mal
y no hicieron esto. Entonces, cuando vinieron y le preguntaron, ellas dijeron, lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy fuertes y ellas dan a luz antes que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando. Y en el versículo 21 del capítulo 1 dice así, porque estas mujeres dice que temieron a Dios, dice, mira, por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Qué lindo, ¿no? Es saber que cuando, y no temor de miedo, y no temor de susto, sino un temor reverente. Dice que estas parteras, por cuanto temieron a Dios, la bendición de Dios cayó sobre sus familias. Y es interesante saberlo porque esto también aplica a nuestras vidas y también aplica a nuestras familias. Vivir en el temor de Dios, vivir en el temor del Señor es aquello que trae la bendición para nuestra vida y para nuestras familias. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Vivir en el temor de Dios trae la bendición de Dios, no simplemente para nosotros, sino también para nuestras familias. Un segundito, que se me tildó la computadora. Veamos acá. Ah, ok. Me pasé un poco. Bueno, sabemos quién es el autor de los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Quién lo dice que, al igual que los otros libros del Pentateuco, se considera que Moisés fue el autor del Éxodo y que el Éxodo en sí ocurrió aproximadamente en el año 1450 antes de Cristo. Génesis concluyó nefastamente. Y no habíamos llegado a este punto la clase pasada, pero José murió, fue embalsamado, colocado en un ataúd en Egipto. Y en cierto sentido, Egipto pasó a ser también un ataúd para los descendientes de José. Estaban vivos, pero no tenían libertad. Se multiplicaban, pero no podían moverse. Durante este periodo, la fuerza divina parecía haber enmudecido y el brazo de Dios estaba quieto. Pero como habíamos dicho hace un momento atrás, Dios ya estaba cumpliendo la promesa que le había dicho que le había hecho a Abraham, que le había hecho a Isaac, que luego se la reafirmó a Jacob. Dios estaba ya cumpliendo su promesa, el plan de Dios ya estaba en marcha, la rueda del Señor ya se estaba moviendo. ¿Cuál es el propósito de este libro? En los tiempos finales del Antiguo Testamento se enfatiza más la liberación divina de los descendientes de Abraham en Egipto que el llamado de Dios a Abraham de Ur. Los dramáticos eventos de la liberación eran una prueba externa de que los israelitas eran un pueblo de Dios. El Éxodo sirvió de modelo para las siguientes generaciones para entender cómo es Dios y cuál había sido su proceso de formación espiritual desde la redención hasta la adoración. No sé si aquellos que en algún momento han leído eh, el Antiguo Testamento, en muchas partes saliendo del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, cuando nosotros salimos de allí, en muchas partes el pueblo de Dios hace mención a esto. Hace mención cómo con mano poderosa Dios sacó a todo un pueblo de Egipto y del brazo que esclavizaba a este pueblo. En muchas partes de la Biblia se hace más referencia a ese momento histórico cuando el pueblo de Dios fue liberado
los padres contándole a los hijos, y esto les hablo saliendo del Pentateuco, saliendo de los primeros 5 libros de la Biblia, cuando leemos un poquito el Antiguo Testamento, como los ancianos, los sacerdotes, los líderes del pueblo hacen énfasis en esta historia y la usan para alentar al pueblo de Dios y les dicen, recuerden como cuando Dios los sacó a sus padres de la tierra de Egipto de esclavitud con mano poderosa. Entonces, el propósito de este libro sirvió de modelo para las siguientes generaciones, para entender cómo es Dios y cuál había sido su proceso de formación espiritual desde la redención hasta la adoración. Ese es el propósito de este libro. Y cuando nosotros entendemos el propósito de este libro, podemos entender también que muchos de nosotros, cuando vivíamos lejos del Señor, también vivíamos en esclavitud. Quizás no estábamos en el mundo, quizás no estábamos en Egipto, perdón, como estaba este pueblo, pero sí éramos esclavos, sí vivíamos y respirábamos, pero no teníamos libertad, estábamos oprimidos y esclavos de un montón de cosas que nos asfixiaban y nos robaban la vida y no podíamos salir. Podemos decir que el libro de Éxodo, nosotros como pueblo de Dios podemos sacar una gran enseñanza y ver, y cuando lo leemos podemos ver que también aplica esto a nuestras vidas. Nosotros estábamos en Egipto, que representa este mundo que nos tenía esclavizado con distintas cosas, pero un día vino el Señor y trajo libertad a nuestras vidas y no fue fácil, que fue un proceso, que aunque salimos de Egipto, muchas veces teníamos cosas en nuestra vida que seguir cambiando, malos hábitos, malas costumbres, malas formas, y que fue todo un proceso en nuestra vida, que fue un proceso espiritual, que fue un proceso de transformación hasta que llegamos a un momento donde se convirtió en un momento de adoración porque fuimos transformados por el Señor. ¿Cuál es el contenido de este libro? Dice, Moisés, el libertador del pueblo de Israel, nació en 1500, en 1526 antes de Cristo. Su vida se divide en 3 periodos de 40 años cada uno. Y esto es una placa que se ve mucho por las redes sociales. Los primeros 40 años en Egipto, como hijo de la hija del faraón, los segundos 40 años en Madián y los restantes 40 años desde Egipto hasta el cruce del Jordán. Moisés fue hijo de Amram y Jocabed, ambos de la tribu de Levi. Moisés tuvo 2 hermanos mayores que él, llamados Aarón y Miriam. Cuando el faraón ordenó que todos los niños varones fueran lanzados al Nilo, Jocabed escondió a Moisés por 3 meses. Cuando esto ya no fue posible, lo colocó en una cesta a prueba de agua, en un carrizal a la orilla del río. Su hermana Miriam estaba cerca cuando vio a la hija del faraón llegar a la orilla del río y descubrió al infante, y descubrió al bebé. El bebé lloró y la princesa tuvo compasión de él. Aceptó, aceptó el inteligente ofrecimiento de Miriam de buscarle una haya hebrea, una niñera al niño, una niñera hebrea. Así que Miriam corrió a buscar a Jocabed. Y qué lindo, ¿no? Porque como Dios ya tenía todo preparado, ¿no? Porque el bebé tuvo un tiempo con la madre, aunque ellos tuvieron que ponerlo en el río, porque esa era la ley del faraón, que todos los niños tenían que ser arrojados para que murieran. Sus padres lo escondieron un tiempo y el tiempo se dieron cuenta que hubo un tiempo donde no lo podían esconder más, lo pusieron en el río, lo lanzaron y dice que allí llegó
hija del faraón, y cuando vio a Moisés le tocó en el corazón, y que ella vino la hermana de Moisés, Miriam, y le dijo, mira, ¿por qué mejor no te lo cría un tiempo una hebrea? Porque este niño es hebreo. Así que Miriam fue y corrió y buscó a la mamá de este niño. El capítulo 2 de Hebreo, desde el versículo 1 al versículo 15, habla acerca de Moisés. Estuvo con su madre biológica hasta que fue destetado. Dios y la madre del niño procuraban que su corazón siguiera siendo hebreo y fiel a su pueblo y al único Dios verdadero. Un día Moisés liberaría a los hebreos de la amargura, de la amarga opresión que sus amos egipcios los llevaría a la libertad en una tierra que sería propia. Dios tenía un plan, Dios estaba llevando a cabo ese plan, y Dios había comenzado a preparar al hombre que iba a llevar adelante ese plan que Dios había trazado. Dice así: pero Moisés aún no estaba listo para una tarea tan grande. La Biblia no habla mucho ni da detalles de los 30 años que Moisés pasó capacitándose como hijo de la hija del faraón. Fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. En ese tiempo la civilización egipcia no tenía rivales en ninguna parte del mundo. Eran potencia ellos. El futuro dador de la ley no podía haber hallado mejor entorno que el palacio del faraón de Egipto para ser capacitado en asuntos de Estado. Es claro que Moisés, aunque no era el heredero al trono, fue al menos preparado para ocupar un puesto importante en el liderazgo del Estado egipcio. Pero a pesar de todas las ventajas de la corte, Moisés jamás olvidó su propio pueblo. Su corazón ya estaba levemente consciente del liderazgo que llegaría a ocupar entre los hebreos. Alrededor de los 40 años hizo un viaje a Gosén para supervisar la condición de su gente. Al instante fue impactado por la degradante manera en que eran tratados los hebreos. Fue testigo de la brutalidad de un guardia egipcio hacia un afortunado hijo de Abraham, y como no vio a nadie cerca, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. Aparentemente ni Moisés ni el pueblo hebreo estaban listos para lo que Dios había planeado para ellos, porque al siguiente día, cuando Moisés quiso mediar en una disputa entre dos israelitas, uno de ellos lo interpeló burlonamente. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Así supo Moisés que no gozaba de la confianza de la gente a la que quería ayudar, y también que Faraón lo buscaba para matarlo. De inmediato huyó a Egipto, hacia la tierra de Madián, más allá del mar Rojo. Qué interesante, ¿no? Esta parte, porque qué importante que es nuestro testimonio, ¿no? Qué importante que es cómo nosotros actuamos, cómo nosotros reaccionamos, ¿no? Porque fíjense que aparentemente parecía que Moisés estaba justificado, ¿no? Él vio a un egipcio como maltrataba a un hebreo, miró para todos lados y dijo, no me ve nadie. Fue y lo mató, dice que lo enterró en la arena, pero al otro día, dice que fue y le dijo, dos hebreos, dos hermanos estaban peleando. Él quiso mediar entre ellos para que no se peleen, y le dijeron, pero ¿qué me venís a decir vos a mí? Si ayer, cuando había dos discutiendo, vos mataste a uno, y ahora me venís a decir a mí que yo no me peleé.
Esto me hace recordar a la historia de David, cuando el profeta lo confronta y le dice, te voy a contar una historia de un hombre que tenía una corderita y que vino otro que tenía muchas más corderitas y le tomó y agarró y se quedó con la corderita de ese hombre. Entonces David dice, tal hombre ese tiene que morir, dice David. Y el profeta le dice, bueno, pero ese hombre sos vos, le dijo. Y le empezó a decir el profeta lo que David había hecho. En este caso dice que Moisés fue a decirle, che, eso no se hace. Y le dijeron, pero si vos ayer lo hiciste, si vos ayer hiciste lo que nosotros estamos haciendo, y vos ayer peleaste con alguien y lo mataste. Qué importante que es entonces nuestro testimonio. Qué importante que aquellas cosas que nosotros decimos que no se tienen que, o le decimos a los demás que no deberían hacerla, que nosotros también podamos no hacerla. Que nuestro testimonio, que nuestras palabras puedan ir acompañadas de nuestro testimonio. Porque ahí Moisés se dio cuenta que el faraón había sido descubierto, lo que él había hecho, y él tuvo que huir de ahí. Mire, y ¿sabe qué? Moisés pensó que no lo vio nadie. Moisés pensó que por más que él lo que había hecho lo había enterrado en la arena, no se iba a descubrir, que nadie lo iba a saber. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que todo sale a la luz. Y así salió a la luz lo que él había hecho. Así que él tuvo que huir y se fue a la tierra de Madián. Del Éxodo capítulo 2, versículo 15 al capítulo 4, versículo 31, habla del exilio, habla de su tiempo en la tierra de Madián. Dice, al llegar a la tierra de Madián, Moisés se sentó al lado de un pozo, al cual llegaron las 7 hijas del sacerdote Jetro para abrevar sus rebaños. Unos pastores beduinos trataron de alejar a las hermanas, pero Moisés intervino y los detuvo. Cuando el sacerdote supo de este acto de bondad, Moisés halló refugio en la casa y así llegó a ser pastor de rebaños y luego se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro. Moisés había sido entrenado como hijo de la hija de Faraón y había recibido toda la sabiduría egipcia y preparación para el liderazgo político. Dios ya estaba preparando a Moisés y aunque él no lo sabía, todo su tiempo en Egipto y todo el tiempo que él tuvo que pasar fue una preparación la vida de Moisés. Usted sabe que a veces nos toca pasar cosas en nuestra vida. Nosotros solemos llamarlas pruebas, luchas, dificultades, adversidades, problemas, y le ponemos muchos nombres. Muy pocas veces les llamamos preparación. Muy pocas veces le llamamos proceso. Muy pocas veces en esos momentos nos damos cuenta que Dios nos está preparando para algo. Muchas veces no nos damos cuenta que Dios es el que está en medio de cada situación preparándonos. Y así como Moisés fue apartado de su familia y fue criado lejos de sus hermanos hebreos, de una manera distinta, de una manera diferente, Dios estaba preparando la vida de este hombre. Dios había comenzado a prepararla. Y también Dios prepara nuestras vidas. Cuando nosotros decimos, Señor, yo te quiero servir, sepa esto, Dios lo va a preparar. Dios me va a preparar para que cuando sirvamos a Dios lo hagamos de la mejor manera posible. Para que cuando sirvamos a Dios nosotros demos lo mejor de nosotros. Siempre que una persona dice, yo quiero servirte, Señor, sepamos esto, Dios nos va a preparar.
Dios nos va a preparar y va a trabajar en nuestras vidas y va a sacar cosas malas de nuestra vida para depositar cosas espirituales en nuestra vida, riquezas espirituales en nuestra vida. La tierra madianita era la que estaba ahora ubicada en la vecindad del escarpo de Sinaí, donde Moisés habría de pasar los siguientes 40 años de su vida. Allí estudió las costumbres de las tribus beduinas, como las que habría de lidiar más tarde. Recibió instrucciones invaluables para el liderazgo moral y religioso de la nación que lideraría en el futuro. Moisés pasó 40 años en Madián y luego, a sus 80 años, estaba con su rebaño de ovejas al lado este del monte Sinaí, cuando el Señor se le apareció en Horeb en medio de una zarza ardiente que no se consumía. La voz del Señor lo llamó desde el arbusto y le indicó que regresara a Egipto. Iba a ser enviado al faraón para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Dios renovó el pacto que había hecho con Abraham, pero Moisés dudó porque pensó que la gente no le creería porque no era elocuente al hablar. Dos cosas interesantes. Cuando Dios se le apareció a Moisés, él ya tenía 80 años. Yo no sé si hay alguien de 80 años acá haciendo el instituto, pero nunca es tarde para que Dios nos llame. Nunca es tarde para que Dios siempre, cuando se acuerda a qué edad fue llamado Abraham. Abraham no fue un joven, Abraham fue un hombre grande. Y cuando Dios lo llamó y se le apareció a Moisés, él ya tenía 80 años de edad. Y, y cuando pensamos en esto, hoy diríamos, tendría que estar jubilado. A los 80 años una persona ya se jubila. Recién Moisés estaba empezando su servicio para con el Señor. Estuvo 80 años siendo moldeado, siendo preparado. Y así todo, él tenía grandes conflictos. Él dijo, no, a mí no, le dijo, porque me parece que te equivocaste, porque yo no sé hablar. Yo soy tardo en hablar, te equivocaste, me parece que escogiste al hombre equivocado. Cuando Dios lo llamó, él le estaba diciendo, aparte, a mí no me van a creer si yo le digo que vos me enviaste. Y encima de eso, yo no sé hablar. Quiero decirte algo en esta noche, Dios no nos llama por lo que nosotros podemos hacer. Dios nos llama por lo que Él puede hacer a través de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Dios nos llama por lo que Él puede hacer a través de nosotros y no por lo que nosotros podamos llegar a ser. Dios no mira nuestras limitaciones. De hecho, a veces hasta pienso que las limitaciones que nosotros tenemos son los que más a Dios le agradan, porque ahí es donde Él dice, yo me voy a glorificar. Yo ahí voy a glorificarme, como se glorificó en la vida de Abraham. Ahí es donde como se glorificó en la vida de Saraí, como se glorificó en la vida de Rebeca, como se glorificó en la vida de Raquel, como llamó a este hombre que era un hombre de 80 años y que encima tenía dudas de él mismo y él decía, no, yo no sirvo para esto, yo no sé hablar, yo no, encima no me van a creer porque hay un pasado, yo tengo un pasado, yo hice algo malo allá. Mi pasado me condena, pensaba Abraham, porque yo hice algo malo, ¿qué me van a creer que vos me enviaste si mirá mi pasado? Mirá lo que yo era antes, yo no simplemente viví en el palacio del faraón mientras ellos sufrían, sino que encima maté a un egipcio y huí. Nuestro pasado no lo condiciona Dios. De hecho, cuando nosotros venimos al Señor, dice la Biblia, que si nuestros pecados son rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. A Dios no lo limita ni nuestra capacidad y a Dios no nos limita nuestro pasado. Dios es el Dios que hace todas las cosas
nuevas y las hace conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien en claro. A veces hay personas que uno, no sé, seguramente capaz que a los pastores le pasa, le dicen a alguien, ¿no querés compartir el devocional en la iglesia? Y alguien dice, ay, no, yo no sé qué voy a decir, yo no sirvo, no, yo siquiera hago otra cosa, pero a mí no me pida eso porque yo no. Y uno le termina diciendo, Dios te quiere usar, Dios va a poner palabras en vos, Dios es el que te va a usar, deja que el Señor te use, deja que las palabras del Señor fluyan, porque a veces las personas tenemos ese problema y decimos, no, ¿qué Dios me va a usar a mí si yo no serví antes, menos voy a servir ahora? ¿Qué Dios me va a usar a mí? Yo creo que todos aquellos que están haciendo este instituto es porque quieren que Dios los use. En alguna área, de alguna forma, de alguna manera, llevando el mensaje a alguien, enseñándole esto que usted está aprendiendo hoy. Dios te puede usar porque Dios no se limita ni a lo que vos eras antes, ni a tus capacidades, o a las que a veces creemos que no tenemos. Yo no sirvo para ser maestro, yo no sirvo para ser pastor, no sirvo para ser evangelista, yo no sirvo para... No, yo sirvo para otra cosa. No te limites porque Dios quiere usar tu vida. El Señor le prometió a Aarón, el Señor le prometió que Aarón, su hermano, que era 30 años mayor que él, sería su vocero. O sea que Moisés tenía 80 años y su hermano tenía 110 años. También le ordenó que tomara su cayado, el cual sería usado para realizar milagros en el proceso de la liberación del pueblo de Israel. Aarón recibió la orden de encontrarse con Moisés en el desierto y juntos hicieron el recorrido hasta Egipto. Cuando llegaron a Gosén, los líderes de las familias fueron llamados por Moisés y Aarón, quienes trajeron el mensaje de Dios y dieron las señales milagrosas. El pueblo adoró y alabó a Dios porque finalmente Él los había visitado. Mire que dice que Pastor, Dios... disculpe, pastor, Sí. en la fotocopia dice 3 años mayor. ¿Está bien o hay que Espera, corregirlo? perdón, pero capaz que yo leí mal porque estoy leyendo acá más chiquito y a veces ni con anteojos los leo. Perdón, tenías razón vos. Me equivoqué yo. Muy bien. Tengo que tener más aumento, hermano. Los años pasan, nos vamos volviendo viejos. Dijo alguien alguna vez, tengo que tener más aumento, se me ve. ¿Cuántos usan anteojos ahí para leer? Moni, ¿nadie más? Me siento viejo, y estoy apenas en mis Yo 47 años. también. Yo también, pastor. Los más jóvenes nos usamos anteojos. A ver. Estoy mirando las caras, ya hay alguien. Lee Magui no dijo nada, que los anteojos. A ver. La generación Z no se hace cargo. No se Generación hace Z. cargo. ¿Verdad que se llama acá? Bien, pastor. Alejandra Yo también, Cabasi yo también los también. anteojos. Yo también. Y vio que Día, yo Benjamín Rosales, empecé con anteojos. Florencia, Maldonado, Ah, Ailín también. Mamá, Yo lo no, dejé un esfuerzo bárbaro. Ale, Ailín Milagros se yo lo empecé saca. con, yo empecé con anteojos para descansar la vista, pero se ve que se descansaron demasiado y tuve que aumentarlos. Y bueno, y se ve que ahora tengo que aumentarlos nuevamente. No sé quién dijo algo ahí, no se escuchó. Que te nombré a todos Bueno, los así que jovencitos, son una banda, todos
Toda la generación de que Sí, nacieron con vos celular, también tenés, yo me lo olvidé. Cristina, vos también tenés que usar anteojos. Ah, sí, ¿Cómo? sí. ¿Cómo? Sí, pero Si, de generación alfa. si no me tocara leer, seguramente pero bueno, Yo tengo que de ojo leer. con usted por ahí, estoy haciendo un esfuerzo. Cuesta sin anteojos. Pero de lejos veo bien, ¿eh? Mi problema es ver de cerca, de lejos estoy 100%. Mi problema es ver de lejos nomás, así que... Bueno, entonces dijimos que Dios le dijo a Moisés que su hermano iba a ser el vocero, que su hermano iba a hablar a través de él. Se presentaron, por favor, anote ahí que le voy a hacer una pregunta antes que me la olvide. ¿Cuáles fueron las señales? ¿Cuáles fueron las señales que hicieron Moisés y Aarón delante del pueblo? Puede ser en la roca de Oreb. ¿Cuáles? Esta es una pregunta para el final, ¿eh? Al final de todo. Ustedes es como una tarea, mejor dicho, es parte de la tarea, porque ¿cuáles fueron las señales? ¿Cuáles fueron las señales que hicieron cuando se presentó Moisés y Aarón delante del pueblo? ¿Lo anotaron? Seguimos. Capítulo 5 al capítulo Pidieron 15. que lo repitas, por favor, pastor. Lo escribieron a mí. ¿Cuáles fueron las señales que hizo Moisés cuando se presentó delante del pueblo? ¿Lo anotaron? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Lo pudieron anotar? Sí, pastor, ya está. Pastor, una pregunta, Ok. pastor. Sí. Usted cuando dice las señales que hicieron, ¿se refiere delante del pueblo o delante de Faraón? Delante del pueblo. Ok, gracias. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 15, vamos a leer ahora, dice, Moisés y Aarón se presentaron delante del faraón y le pidieron al faraón que dejara al pueblo hebreo hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor su Dios. El faraón rechazó burlonamente la petición y ordenó a los guardias que exigieran más trabajo de los esclavos para que no tuvieran tiempo de planear su libertad. Ellos les llevaban la paja para que el pueblo hebreo hiciera el ladrillo, pero luego de la petición esta que le hizo Moisés y Aarón, dice el faraón, se endureció su corazón y dijo, ahora que ellos hagan la misma cantidad, pero no les lleven la paja, que ellos tienen que salir y buscarla y no pueden hacer menos, no pueden fabricar menos, tienen que fabricar exactamente lo mismo. Dice, y Moisés y Aarón le hicieron 3 visitas a Faraón.
Le hicieron 3 visitas a Faraón para pedirle que liberara al pueblo para que fuera a adorar, pero cada petición fue rechazada. Esto dio inicio a las 10 plagas que le sobrevinieron a Egipto por mano de Dios. Anote, por favor, otra pregunta. ¿Qué le contestó el faraón en cada oportunidad cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de él pidiéndole que dejara salir al pueblo? Lo que contestó en cada oportunidad el faraón. Esa es una tarea. Pastor, ¿no lo repetís? ¿Qué contestó en cada oportunidad? ¿Cuántas oportunidades, en cuántas oportunidades se presentaron? 3 veces dice que se presentaron delante del faraón pidiéndole al faraón que dejara salir y el faraón le contestó. ¿Qué le contestó en cada oportunidad que ellos pidieron que dejara ir al pueblo a adorar a su Dios? Luego de que estas 3 veces fueran rechazados, ahí vienen las 9 primeras plagas y se pueden agrupar en 3 series, cada una con 3 plagas. La primera serie de plagas son el agua que se convierte en sangre, las ranas y los piojos. La segunda serie de plagas son las moscas, la pestilencia en el ganado y las ampollas. La tercera serie de plagas que el Señor mandó es la plaga del granizo, la langosta y la oscuridad. Podemos dividir entonces las primeras 9 plagas en tres series. La primera, dijimos, el agua se convierte en sangre, las ranas, los piojos. La segunda serie son las moscas, la pestilencia en el ganado y las llagas, las ampollas. La tercera serie es la plaga del granizo, las langostas y la oscuridad. Aarón y Moisés hicieron cada petición con creciente persistencia, pero el obstinado monarca no cedió a las peticiones de los hebreos ni por un instante. Él decidió el 10º juicio estaba por venir. A medianoche, el viento de muerte caería sobre todos los primogénitos, tanto de seres humanos como de animales. Y así fue. A medianoche el Señor aniquiló al primogénito de cada familia egipcia. Justo antes de esta ejecución, los hebreos celebraron la primera ceremonia de Pascua. Desde cada familia degolló un cordero de 1 año y roció con su sangre los dinteles de las puertas. Anote otra pregunta, por favor. ¿Qué significa o qué significó en ese momento la Pascua para los hebreos? ¿Qué significó la Pascua para los hebreos
y qué significa para nosotros los cristianos. ¿Qué significó para los hebreos en ese momento las Pascuas y qué significado tiene para nosotros los cristianos? ¿Lo anotaron? A ver. ¿Sí? ¿Lo pudieron llegar a anotar? Sí. Perfecto. Si alguien no lo tiene, me quiere decir, me la repite de vuelta antes de pasar a lo siguiente. Lo tienen todo entonces. Dice, esta se indicaba que la casa era de un israelita y la promesa era que el ángel del Señor pasaría sobre esa casa y dejaría con vida al primogénito de cada hebreo. Con el terror de los egipcios ante la matanza de los primogénitos, el pueblo de Israel despojó a los egipcios de joyas, oro, plata e inició su salida o el éxodo de Egipto. Dice, el Señor iba delante de ellos. El Señor iba delante de ellos de día en una nube, guiando el camino, y de noche como una columna de fuego para darles luz. Llegaron a la vera del Mar Rojo, y antes de poder cruzarlo, Faraón volvió a cambiar de opinión y mandó a su ejército a perseguirlos. Aunque originalmente solo fueron 66 israelitas los que llegaron a Egipto, se ha calculado que de Egipto salieron unos 2 o 3 millones de personas. Estando a la orilla del mar, los hebreos se encontraron atrapados entre sus enemigos y el mar. Pero Moisés dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy has visto, no los volveréis a ver nunca más. Capítulo 14, versículo 13. Y cuando Moisés levantó su mano sobre el mar, las aguas se separaron y los israelitas cruzaron por tierra seca hacia el desierto de Sur. Cuando los egipcios los quisieron seguir, sus carruajes y caballos se ahogaron en las aguas. Moisés y los israelitas entonaron un canto de victoria que suele llamarse el canto de Moisés. Qué poderosa es la mano del Señor, porque cuando uno piensa que todo está perdido, como le pasaba a este pueblo, el Señor pone su mano y pelea la batalla. Del Éxodo 15 al capítulo 19, encontramos el camino del Mar Rojo al Sinaí. Dice, luego del milagroso cruce del Mar Rojo, los israelitas vivieron nuevamente como nómadas, tal como antes había vivido los patriarcas. Hicieron un viaje de 3 días hacia el sur, hacia el desierto de Sur, que estaba hacia la costa noreste del mar. No hallaron agua hasta que llegaron a Mara, y allí descubrieron que el agua no era apta para ser bebida. Empezaron muchos rumores de la gente que tenía poca fe, sin embargo, las aguas de Mara fueron endulzadas cuando Moisés, siguiendo la guía del Señor, tiró un árbol en ellas. Y esta historia es algo que se vuelve a repetir en el pueblo de Israel durante su tiempo en el desierto, cada vez que las cosas se complicaban, cada vez que las cosas
parecían desfavorables, cada vez que las cosas parecía que estaban empeorando, enseguida ellos se levantaban y decían, ¿para qué Dios nos sacó? ¿Para que muramos de sed en el desierto? ¿Para que nos muramos de hambre aquí en el desierto? Cada vez que las cosas se complicaban y se ponían difíciles, los hebreos comenzaban a quejarse y comenzaban a murmurar y comenzaban a dudar y comenzaban siempre a mirar hacia atrás, hacia aquel lugar donde Dios los había sacado. Dios le da una orden a Moisés que tire árboles en las aguas y dice que las aguas se endulzaron. El pueblo llegó a Elim. Ahí había un oasis donde había 12 pozos de agua y un huerto de 70 palmeras. Luego de una breve estancia, continuaron hacia el sureste y llegaron al desierto escarpado y montañoso de Zin, que está al sur de Sur, a lo largo de la costa. Las provisiones empezaron a faltar y el hambre y la sed los enfrentaron en el desierto arenoso. Dios empezó a darles una provisión diaria para sus necesidades. Era codorniz por la noche como carne y maná en las mañanas como pan. Por 40 años ese suministro de comida no dejó de faltar. El maná debía ser recogido cada mañana, cada día, y de todo lo que sobraba se podría en la noche. La excepción a esto era el maná que se recogía el sexto día, pues no debían recoger maná el séptimo día. Y al pasar por el desierto de Sin, los israelitas llegaron a Refidim, el destiladero que se extendía a los montes del Sinaí. Otra vez dice que empezó a faltar la comida y que el pueblo de Dios comenzó a murmurar, comenzó a juzgar, comenzó a criticar, y ahí dice que Moisés habló con el Señor y que Dios mandó su sustento a este pueblo. Durante 40 años dice que el sustento no le faltó a este pueblo. Y esto me hace acordar a un texto que David citaba, que decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que qué importante que es confiar en la bendición y en la providencia de Dios en todo momento. Sigue diciendo, en Refidim, el avance del pueblo fue obstaculizado por los descendientes de Amalek, nieto de Esaú, una tribu edomita hostil. Por primera vez se menciona a Josué en la batalla que hubo. Josué y sus guerreros pelearon contra los amalecitas, mientras que Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés en oración. Mientras Moisés mantenía su cayado en alto sobre los ejércitos en pugna, los israelitas ganaban. Y cuando se cansaba y dejaban caer sus brazos, vencían los amalecitas. Pero como Aarón y Hur sostuvieron sus pesados brazos, Josué logró al fin derrotar a los guerreros de Amalek y hacerlos retroceder. La líder que comenzó aquí estaba destinada a reaparecer una y otra vez en la historia del pueblo de Israel. Y qué importante que mire, hay dos grupos podemos ver en esta historia. Están los que peleaban y estaban aquellos que sostenían los brazos de Moisés. Y cualquiera de esos dos grupos es apto para estar. En cualquiera de los dos grupos podemos permitirnos estar. Podemos ser aquellos que vayamos a la batalla o podemos ser aquellos que estamos sosteniendo los brazos de nuestros líderes, aquellos que interceden por nosotros, aquellos que nos presiden en el Señor, aquellos que están y pelean la batalla y son personas que interceden, sostener los brazos de aquellos líderes que están al frente de nuestra institución. Pero también podemos estar en el otro grupo, que son aquellos como Josué, que les tocaba ir a la batalla y pelear la batalla.
y entender que siempre la victoria viene de parte de Dios. Que siempre la victoria es dada por el Señor, porque así dice que Dios le dio victoria al pueblo de Israel sobre este pueblo. Pero dice que este fue un pueblo que en varias oportunidades le presentó batalla al pueblo de Dios. Sigue diciendo, luego de esta victoria, Moisés registró todo lo contenido en un libro y erigió un altar a Jehová como memorial. Jetro, el suegro de Moisés, vino al desierto a encontrarse con Moisés. Trajo consigo a la esposa de Moisés, y a su hija, a que visitaran el campamento y reconocieran que el Señor es mayor que todo otro Dios. Y qué lindo que es aquellos que somos padres, enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Fíjese que acá trajeron a los hijos de Moisés para que ellos pudieran ver que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que nosotros podamos instruir a nuestros hijos y enseñarles desde chico que la victoria viene de la mano del Señor y que no hay Dios como el Dios que a nosotros estamos sirviendo. Dice, trajo consigo a la esposa, a Séfora, la esposa de Moisés, y a sus dos hijos, Gerson y Eliezer, para que visitaran el campamento y conocieran que el Señor es mayor que todo otro Dios. Lleve a sus hijos a la escuelita, lleve a sus hijos a la iglesia. A veces uno dice, no, juegan, molestan, no entienden nada. Les voy a contar algo. Hace unos cursos atrás hablé acerca del tema del enojo y cómo nos perjudica en nuestra vida. Y adelante había una madre con el bebé, con el niño de ella, y el niño estaba dormido, ahí en los brazos de la madre. Por lo menos eso es lo que la madre pensaba y lo que todos estábamos en la reunión pensábamos, que el nene estaba dormido. Pero cuando terminó el culto, aparentemente el nene se despierta, se va a la casa y es mi ahijado, Sergito se llama, y entonces estaban hablando la madre y la hija con respecto a la palabra, y él dice, no, lo que el pastor habló en esta noche fue acerca del enojo, dice. Y qué importante es no enojarse porque podemos llegar a perder nuestra familia si nos enojamos. Y todos los que estábamos ahí, en todo momento pensamos que el nene estaba dormido. La madre pensó que el nene estaba dormido, pero el nene estaba escuchando la palabra de Dios. Y luego el nene me mandó un mensaje. Me dijo, me manda un mensaje y me dice, padrino, me dice, yo me enojo mucho, ¿cómo puedo hacer, padrino, para no enojarme? Porque no quiero perder mi familia. Y yo quiero que Dios me saque el enojo. Y todos pensábamos que él estaba dormido, pero él estaba recibiendo la palabra de Dios. Él estaba recibiendo la enseñanza. Y fíjese que el suegro llevó a la esposa y llevó a los hijos para que los hijos conocieran al Dios verdadero. Así que usted, si tiene la oportunidad, lleve a sus hijos a la escuelita, mande a sus hijos a la reunión de jóvenes, lleve a sus hijos a escuchar la palabra de Dios, porque ellos necesitan conocer al Dios verdadero, al que salva, al que sana, al que restaura, al que perdona, al que levanta, al que tiene poder para hacer todas las cosas nuevas. Así que si usted tiene la oportunidad, anime, invite, no se canse. Si sus hijos son adolescentes o son más grandes, no se canse de invitarlos, aunque le digan 100 veces que no, porque un día le van a decir que sí. Un día usted le va a decir, vamos a la iglesia, y ellos le van a decir, sí, vamos, que yo quiero escuchar. Así que usted no se canse de invitarlos, no se canse de llevarlos, que el frío no lo acobarde a uno, que ahora se vino el frío, que a veces la escuelita o los cultos son a la mañana en algunos lugares, o a la tarde también hace frío. Lleve a su hijo para que su hijo pueda conocer al Dios verdadero. Sigue diciendo, con gran sabiduría Jetro le aconsejó a Moisés que nombrara como
subalternos a hombres capaces para que lo ayudaran en resolver los asuntos menores de administración y gobierno. Así inició el largo proceso de formar a tan vasto pueblo que estaba internamente dividido por diferencias personales y de tribus, a fin de que se convirtieran en una nación unida bajo el mando de Dios, invadiera y tomara posesión de la tierra celosamente protegida por poderosas tribus. Moisés guió a los israelitas por entre las altas montañas hasta el desierto de Sinaí, y allí acamparon en la extensa llanura que está en las faldas del monte de Dios. Aquí habría de nacer la nación hebrea. La legislación en el monte Sinaí. Dice, Israel había escapado de la esclavitud física de Egipto, pero había mucho que hacer aún en cuanto a la disciplina moral y espiritual. Moisés era el representante de Dios, de Dios que establecería una relación permanente de pacto entre Dios y la nación hebrea. Esa fue la tarea durante el año que pasaron en el Sinaí. En el tercer mes, luego del éxodo, Dios llamó a Moisés a la cima del 40 años que siguieron serían testigos de la transformación de una multitud de ex esclavos en un pueblo unido en adoración y cultura. En el capítulo 19, el pacto con Abraham y su simiente se renueva con sus descendientes, que ahora son una gran nación. Al pie del Monte Santo, Israel se compromete para siempre a ser el pueblo santo del Señor, cuya meta es, a diferencia de los que buscan egoístamente otras naciones, ser sincero y obedecer completamente la voluntad de Dios, caminar en comunión y hacer que Él sea el objetivo de su más grande lealtad y amor. Versículo 8 dice, y haremos todo lo que Jehová ha dicho. Luego de 3 días de preparación al pie del monte Sinaí, Dios reveló su presencia sobre el monte con grandes señales, truenos, relámpagos, terremotos, que sacudieron la montaña. Al pueblo se le prohibió solamente pasar más allá de cierto límite, pero Moisés fue llamado a la cima de la montaña para recibir la ley. Quiero decirles algo. Hoy todos nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo. Hoy todos nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En aquel tiempo, en ese momento, era Moisés quien intercedía por este pueblo y era Moisés quien se presentaba delante de Dios. Pero hoy usted y yo, como pueblo de Dios y a través de Cristo, tenemos acceso a la presencia de Dios todos los días. En cada momento, en cada situación, nosotros podemos entrar, buscar y entrar a la presencia de Dios. Decálogo. Es importante saber que Dios habló y conocer qué fue lo que dijo. Además, el pueblo usó esas palabras. Dice, los 10 mandamientos son denominados originalmente, las 10 palabras. Por eso también se conoce como el decálogo, que literalmente significa 10 palabras. Cuando nosotros le decimos los 10 mandamientos, pero originalmente significaba las 10 palabras que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Dios dio estas palabras no como un medio de salvación, porque la gente ya había sido salva de Egipto,
sino como una regla que debía seguir, puesto que la obediencia era una condición para continuar en el pacto. Estas palabras pasaron a ser la base para preservar como pueblo de Dios. La ley moral fue dada como cimiento de la fe del pueblo de Dios. Los que amaban a Dios guardarían esa ley. Y la ley moral del Decálogo es básica y expresa la responsabilidad de todos los hombres. El Señor le dijo a sus discípulos, si me amáis, ¿cómo le dice? Si me amáis, guarden mi palabra. Guardar mi palabra, mis mandamientos. Fíjese, y eso era lo que representaban las leyes que Moisés recibió en el monte Sinaí. Aquellas personas que amaban a Dios iban a respetar esas leyes porque iban a ser para tener una vida de convivencia para con Dios y para con el pueblo. Dice, las demás leyes que Israel recibió, las sociales y ceremoniales pueden cambiar, pero no así las relaciones fundamentales entre Dios y el hombre, ni la de los hombres entre sí, pues tal como se encuentran en los 10 mandamientos son eternas. Mire, se ha compuesto comúnmente que los primeros 4 mandamientos fueron escritos en una tabla y dictan los deberes de un pueblo santo para con Dios santo. ¿Se acuerda que yo hablé acerca de qué era lo que, por qué Dios había dejado y qué significaba, para qué Dios había dejado los 10 mandamientos? ¿Alguien se acuerda? Cuando hablamos acerca de los 4 primeros mandamientos, hablan acerca de la relación nuestra con Dios o del hombre con Dios, y los restantes hablaban acerca de la relación de los hombres entre los hombres. Pero que los 10 mandamientos hablan acerca de tener una relación, porque Dios es un Dios de relación. No simplemente Dios quiere que nos relacionemos con Él, sino que también podamos relacionarnos con nuestros hermanos. Y el Señor le dejó, mire, los primeros 4 hablan acerca de la relación del hombre y Dios. Dice, los otros 6 mandamientos que dictan los deberes éticos de los hombres para con los congéneres, o sea, con mis hermanos, con mis hermanos. O sea, habla acerca de cómo yo me voy a relacionar con Dios y con mis hermanos. De eso hablan los 10 mandamientos, de mi relación con Dios y con mis hermanos. Acuérdense esto. Los 10 mandamientos hablan acerca de cómo yo voy a relacionar con Dios y cómo me voy a relacionar con mis hermanos. De eso hablan los 10 mandamientos. Dame un segundo. La palabra congéneres, por si alguno no sabe lo que significa, es esto, que tiene el mismo origen, género o clase que otro, que es de la misma familia, grupo humano o ambiente que otra persona. Eso significa la palabra congéneres. Dice que los otros 6 mandamientos que dictaban los deberes éticos de los hombres para con sus congéneres, con aquellos con los que habitaban, para aquellos con los que vivían. Directamente habla acerca de la relación del hombre con su prójimo. Dice, es importante notar que en el Nuevo Testamento Jesús cita en Mateo 22, 37 al 40 la misma distinción entre los deberes para con Dios y los deberes para con los hombres. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, es interesante, mire, yo leí un poquito con respecto a esto. Los primeros 10 mandamientos hablaban acerca de cómo los hebreos tenían que vivir y convivir con los hebreos. Fíjese que uno de los 10 mandamientos es no matarás, ¿verdad? El sexto mandamiento es no matarás, pero sin embargo Dios permitía que ellos fueran a la guerra y mataran. Entonces los 10 mandamientos hablan acerca de la relación que iban a tener entre hermanos hebreos. Ahora Jesús va un poquito más allá y él dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la definición de prójimo: persona considerada respecto de cualquier otro ser humano, en tanto que parte de la humanidad. O sea, Jesús ya no dijo que simplemente tenías que amar a tus hermanos, sino que uno tenía que amar a todas las personas. Uno tenía que amar a todas las personas, no simplemente a sus hermanos hebreos, sino que el Señor hablaba y decía que tenía que amar a todas las personas. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía que el Evangelio iba a ser extendido, no simplemente para la nación judía, sino para también aquellas naciones que no eran judías. Y ahí es donde nosotros entramos, ¿verdad? A que nuestra vida fue cegada por el Evangelio, porque un día el Señor dijo: tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero en los 10 mandamientos, esa relación hacía hincapié en la relación entre hebreo y hebreo, en la convivencia que ellos tenían. Ahora el Señor dice, va más allá de eso, y dice: a tu prójimo. Y prójimo es toda clase de personas. Y esa es nuestra tarea. Pastor, no estoy escuchando yo. ¿A mí No me sé están por qué. escuchando? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha a mí? Sí. Sí se escucha, pastor. Sí, se escucha. Mónica, debe ser algo de tu micrófono. No, del No, audífono, no, de su sonido. El yo no audífono, escucho. perdón. Los demás están escuchando. Sí, estamos escuchando. Ahora hablo con vos, Mónica. Bueno, me falta bastante. Bueno. Siga, pastor, tranquilo. Sí, me falta bastante. Vamos a ver, no sé si vamos a llegar. Bueno, Éxodo capítulo 20, dice: el temor del pueblo, dice: estar cerca de la montaña ardiente y al oír la voz del Dios Altísimo fue una experiencia aterradora para los israelitas. Al ver estas cosas se echaron para atrás y se mantuvieron lejos. El temor los venció. ¿Es correcto definir que el temor del Señor es un asombro reverente? La respuesta es no, porque aunque el temor del Señor implica asombro reverente, también implica sentir de atraer el juicio de uno. Por causa de este temor, el pueblo le pidió a Moisés que fuera un intermediario. Se dieron cuenta de que no estaban listos para cuestionar el lugar de Moisés como profeta de Dios. Tal como habían hecho antes, Moisés les dijo que no temieran, salvo que pecaran contra Dios. Los hijos de Dios no deben temer la providencia divina, pero el temor santo es necesario para lograr reverencia y obediencia. Dice, la primera parte de la ley divina fue dada en lo que se llamó el libro del pacto. Este libro contenía el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, las 10 palabras, principios básicos de toda moral y religión verdadera. Estos principios prohibían adorar a otros dioses, hacer ídolos, profanar el nombre de Dios, y en ellos se estableció la ley del sábado.
la dignidad de los padres, la condición sagrada de la vida humana y la santidad de la familia. El robo, la mentira y codicia también se condenaban por ser violaciones a la ley fundamental de la moral. Además de estos 10 mandamientos, el libro de pacto contenía los principios morales básicos de la ley. Había restricciones sobre el tipo y duración de la esclavitud a la que debían ser sometidos los esclavos hebreos. Se dieron reglas para evitar la crueldad entre los seres humanos y para salvaguardar la reverencia hacia Dios. Vale la pena notar que este código hebreo de las leyes respeta y garantiza los derechos de incluso los menos privilegiados y los rechazados. Reconoce el valor de la vida humana a la hora de administrar justicia, sobre todo incluyendo los esclavos y la retribución en general. Estas reglas eran de carácter puramente civil y carecía del fuerte tono religioso del código bíblico. Finalmente, como un ítem de legislación ceremonial debían realizarse 3 fiestas anuales: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos y la fiesta de los tabernáculos. Por favor, ahí anote que esto es una pregunta de tarea. ¿Qué significaba cada una de estas fiestas? La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos y la fiesta de los tabernáculos. Va a tener que leer un poco ahora. De las 7 fiestas anuales que había, todos los varones israelitas adultos estaban obligados a asistir a 3 fiestas. El pacto también ha establecido el tipo de política que debía tener Israel con las 7 naciones cananeas. El Señor les dijo: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Libro de Éxodo, capítulo 23, versículos 32 y 33. Dice Éxodo 24, ratificación del pacto. Moisés le leyó el libro del pacto al pueblo y para ratificar sus términos, roció la sangre de un sacrificio sobre el pueblo y sobre el altar que habían construido. El pueblo dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Así fue como Israel recibió el decálogo, el libro del pacto. Luego de esta ratificación, Dios dio más instrucciones a fin de mantener su vida religiosa. A fin de mantener su vida religiosa, necesitaban definir la forma de adoración y establecer reglas que abarcan cosas externas, tales como las personas santas, los lugares santos, los ritos y las ceremonias. Dios le mandó a Moisés que subiera al monte para recibir las tablas de piedra y una ley, así como mandamientos escritos por Dios. Los 10 mandamientos fueron escritos en tabla de piedra por el mismo Dios. Cuando Moisés subió, una nube cubrió el monte, lo cual fue considerado como la gloria del Señor. Esta nube de gloria permaneció sobre el monte durante 6 días, sin que se escuchara voz alguna. Fueron días para preparar a Moisés antes de entrar directamente a la presencia de Dios, y al 7º día Dios llamó a Moisés para que entrara en la nube. Así permaneció Moisés por 40 días y 40 noches sin comer, y así recibió el diseño que tendría el tabernáculo. Dios lo llamó a Moisés y no simplemente lo llamó, sino que todas las instrucciones como él debía hacer el tabernáculo, donde se iba a hacer la adoración para el Señor. En Éxodo 25 al 31 habla acerca del tabernáculo y acerca de la adoración. Mire, y Dios es un Dios específico. Dice: los materiales del tabernáculo debían ser aportados solo por los israelitas. Ellos no podían tomar de las naciones vecinas, simplemente tenían que ser aportados por el pueblo de Dios.
se requerían 3 metales: oro, plata y bronce. Se aceptaban 3 tipos de piedra: de cabra, de pieles, de cabra, de macho cabrío y de tejones o focas. Otros materiales incluían el lino, la madera de acacia, aceites, especias, onice y otras piedras preciosas. Los colores debían ser morado, escarlata, azul y blanco. El tabernáculo debía ser una estructura móvil de 15 metros de largo, de 15 de ancho, con una altura de 5 metros también. Aunque el tabernáculo mismo sería luego reemplazado por el templo de Salomón, construyó este plano básico. Fue el que se utilizó para determinar la estructura más permanente. Dios nombró a Aarón el sumo sacerdote junto con sus hijos Nadab, Abiud, Eliezer e Itamar, para que sirvieran con su padre y lo sucedieran. Y lo que a mí me queda de esto, ¿no? Que Dios siempre espera lo mejor de nosotros. Cuando vayamos a darle algo a Dios, Dios siempre espera lo mejor de nosotros. El mejor servicio, la mejor consagración. Cuando demos lo mejor, porque fíjese que Dios no le pidió cualquier cosa. Dios fue específico, Dios pidió lo mejor. Y Dios de nosotros pide lo mejor. Dios pide lo mejor de tu servicio, Dios pide lo mejor de tu devoción, Dios pide lo mejor de mi consagración, Dios pide lo mejor de nosotros. Él espera lo mejor de nosotros. Y dice que Dios simplemente podía darlo a los israelitas. De nosotros tiene que salir lo mejor. Cuando vayamos a hacer algo para Dios, hagámoslo de la mejor forma. Preparémonos de la mejor forma. Si te dan una tarea que tenés que hacer para el Señor dentro de la iglesia, prepárate y hacelo de la mejor forma, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, lo mejor. Él pide lo mejor. Él espera lo mejor. Él merece lo mejor de nosotros. Eso es algo que me quedó de esta parte cuando Dios pidió lo mejor. Dios no pidió algo barato, Dios pidió algo que cueste. Y hay un dicho que una vez leí y me quedó, que dice que la gracia de Dios es gratis, pero no barata. La gracia de Dios es gratis, pero no barata. Animémonos a pagar el precio para el Señor, animémonos a dar lo mejor para el Señor, y aunque nos cueste, demos siempre lo mejor para el Señor, porque Él es lo que Él se merece y es lo que Él espera de nosotros. Dice, la ausencia prolongada de Moisés del campamento produjo desafortunados resultados entre el pueblo. Se impacientaron y nombraron representantes para que fuera Aarón a pedir que les hiciera ídolos y para que instruyera de alguna forma la adoración religiosa organizada. Aarón cedió fácilmente a su demanda con ornamentos de oro que le trajeron. Les hizo una imagen de un becerro. Quizás Aarón pensó que el becerro era solo un símbolo, porque al día siguiente propuso una fiesta para el Señor. Pero los israelitas dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Sea cual fuere la atención de Aarón, no logró todo lo que siguieron a adorar a Dios. Interesante este tema, ¿no? Primero, a veces, no sé si uno ve, a veces vemos estrategias, por decirlo de alguna manera, para atraer jóvenes, para atraer gente a la iglesia. Vemos estrategias de distintas iglesias, de distintos ministerios. Vemos estrategias que cuando ve uno esas estrategias, lo primero que uno dice, pero esto no es de Dios. Mire, Aarón le dijeron, Moisés no viene más, vamos a hacernos dioses, dijo, porque para ellos era una costumbre muy normal, para los judíos, porque en Egipto se adoraban el sol, la luna, el cocodrilo, el Nilo, todo era adoración para egipcios. Y eso era algo que Israel había traído consigo, una de las cosas que Israel necesitaba dejar, que necesitaba cambiar,
Y cuando Moisés se fue, dice que dijeron, vamos a hacernos ídolos, le pidieron a Aarón que hiciera, hizo un becerro de oro. Fíjese que Aarón dijo, bueno, hagamos un becerro de oro, y él pensó, habrá pensado esto, es solo un símbolo y nada más, porque al día siguiente dice que quiso hacer una fiesta para el Señor, pero el pueblo ya había, no, mirá, este es nuestro ídolo, este becerro fue el que nos sacó a nosotros de la tierra de Egipto. Dice, el pueblo sucumbió a una expresión emocional que lo llevó a la idolatría y a la apostasía. Moisés habría vuelto al campamento sin saber del todo lo que estaba pasando. Si Dios no lo hubiera advertido sobre lo que pasaba, fue un acto de misericordia que le revelara esa tragedia a Moisés antes de que dejara el monte. Le dijo, anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Le dijo que iba a destruir al pueblo por su pecado, pero Moisés le recordó que eran su pueblo y que él los había sacado de la tierra de Egipto. En la defensa de Moisés del pueblo delante de Dios hizo 3 argumentos. Anularía las victorias del pasado, les daría ocasión a los egipcios de glorificarse y rompería su promesa a Abraham, Isaac y a Jacob. Dios se complació de la intercesión de Moisés y cambió su parecer hacia el pueblo. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el pecado del pueblo, el becerro y sus danzas, su ira fue tan grande que rompió las tablas de piedra en las que Dios había escrito los 10 mandamientos. Tomó el becerro de oro, lo quemó, lo hizo polvo y tiró ese polvo en las aguas que hizo tomar la gente. A los levitas, que aparentemente no habían participado en la orgía licenciosa, les ordenó que destruyeran a los ofensores más descarados. Luego retomó sin fuerzas al monte Sinaí por 40 días y 40 noches, durante los cuales Dios renovó las tablas de piedra que Moisés había quebrantado y dio garantías adicionales de su misericordia y preocupación. Le concedió a Moisés ver parte de su gloria. Por causa de esto, el rostro de Moisés brilló con una luz celestial, producto de su cuerpo cara a cara con Dios. Esta evidencia visual convenció a Israel de que el mensaje provenía de Dios. Y acá hay algo interesante: Moisés estuvo con Dios, y cuando él se acercó al pueblo de Dios, dice que su rostro resplandecía. Y esto nos deja algo bien en claro: cuanto más cerca de Dios estamos, más a Dios mostramos en nuestra vida. Cuanto más lejos de Dios estamos, menos Dios se ve en nuestra vida. Esta gente, cuando lo vio resplandecer a Moisés, dijo, Dios está en la vida de Moisés. Y cuanto más cerca estemos en oración, cuanto más cerca estemos de Dios en santidad, cuando más cerca de Dios estemos en obediencia, cuando más cerca de Dios estemos en consagración, más vamos a reflejar a Dios en nuestra vida. Y la gente lo ve. Y la gente lo va a ver a Dios en nuestra vida. Así que fíjense que Moisés dice que la gente, cuando Moisés descendió, dice que lo veían resplandecer, porque Moisés había estado con Dios. Y si nosotros pasamos tiempo con Dios, se nota. Y cuando no pasamos tiempo con Dios, también se nota. Cuando pasamos tiempo con Dios, se nota. Pero cuando no pasamos tiempo con Dios, también se nota. Tenemos que tener esto en cuenta en nuestra vida. Qué lindo que nosotros podamos reflejar a Dios en nuestra vida y que la gente pueda ver a Dios en nuestra vida. Alguien dijo alguna vez, predica, y si es necesario, habla. Qué bueno que nosotros podamos reflejar a Dios en nuestra manera de vivir. Qué bueno que podamos reflejar a Dios en nuestro hogar. Como esposo, ¿cómo soy como esposo? ¿Reflejo a Dios como esposo? ¿Trato a mi esposa como Dios quiere que la trate? ¿Respeto a mi esposa como Dios quiere que la respete?
¿Se refleja Dios en mi hogar? ¿Mis hijos ven a Dios en mi vida? ¿Reflejo a Dios? ¿Cómo sos como esposa? ¿Respetás a tu esposo? ¿Reflejás a Dios en tu vida? ¿Tus hijos pueden ver a Dios en tu vida? Qué importante que nosotros podamos reflejar al Señor. El apóstol Pablo decía, ustedes son cartas leídas del Evangelio. Cuando la gente los ve, la gente tiene que leer a Cristo en sus vidas. Eso es lo que la gente vio en Moisés, lo vio resplandecer y vio a Dios en su vida. Pasemos tiempo con Dios, consagremos nuestra vida. La gente necesita ver a Dios en nuestras vidas. Dice, después de esto estuvo listo Moisés para realizar la construcción del tabernáculo. Dado instrucciones específicas y ahora podía ejecutar. Moisés convocó al pueblo para darles instrucciones sobre lo que se requería para el tabernáculo. El pueblo de Israel respondió trayendo regalos y sus corazones se abrieron al Señor. Dieron conforme a la capacidad de cada uno y las mujeres pusieron sus manos al servicio de Dios. Se seleccionaron 2 hombres para supervisar la construcción, Bezalel y Aholía. Fueron escogidos por sus tareas particulares y sus destrezas especiales. Pongámonos nosotros al servicio de Dios. Dice que las mujeres, ¿no? Y dice, las mujeres pusieron sus manos al servicio del Señor. Y yo sé que las mujeres son las que, mire, no, son las que más trabajan. ¿eh? Yo lo veo acá, veo a mi esposa sirviendo, a las hermanas sirviendo, trabajando, escuelita, van, buscan a los chicos, van bien, ellas siempre están ahí. Sé que muchos de las iglesias, en todas las iglesias, donde nos toca pertenecer a cada uno de nosotros y como cuerpo de Cristo, yo sé que las mujeres trabajan y siempre están a disposición. Y si sus manos todavía no están a disposición, póngala a disposición del Señor, dígale a su pastora, pastora, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Quiero que mis manos estén a la disposición del Señor. Quiero ser usada por Dios. Quiero que Dios me use. Quiero ser una herramienta en sus manos. Quiero que el Señor use mi vida. Y acuérdese de esto, cuanto más cerca de Dios estamos, cuanto más cerca de Dios vivimos, cuanto más tiempo con Dios pasamos, más se va a ver a Dios en nuestras vidas. Más vamos a reflejar al Señor en nuestras vidas. Y si hay algo que este mundo necesita, necesita ver a Dios. ¿Y sabe dónde lo necesita ver? En cada una de nuestras vidas. Así que, ¿cuántas preguntas le di de tarea? Pastora Cristina, ¿cuántas preguntas tienen ahí? 3, puede ser. Acá tengo 15 más, anoten. Nada. 15 más. Y así. Anote una pregunta más, mire. La primera pregunta dice, ¿por qué se llenó el nuevo faraón de amargura contra los hebreos? ¿Por qué se llenó el nuevo faraón de amargura contra los hebreos? ¿Lo notaron ya? Dice, ¿cuántos años pasó el faraón? ¿Y en qué lo benefició esto? ¿Y en qué lo benefició esto? ¿Lo notaron?
¿Por qué huyó Moisés de Egipto y a dónde fue? ¿Me repite la pregunta, pastor? ¿Cuál? ¿La La última? 3. Sí. Vendría a ser la 6. ¿Por qué huyó Moisés? ¿Por qué huyó Moisés de Egipto y dónde fue? ¿La anotaron? ¿Qué significa éxodo? ¿Cuáles fueron los 10 mandamientos que dio Dios y cómo se divide? ¿Cuáles fueron los 10 mandamientos que dio Dios y cómo se divide? Hasta ahí. ¿A alguien le falta? Disculpame, pastor. Si poder hacer un repaso general de las... Pastora Cristina, no te escuché. Si podés hacer un repaso general de las preguntas. Pastora, las primeras 3 las tenés que decir vos porque no me las anoté, las fui dando a medida que iba leyendo, las iba sacando. Pásela por el grupo, pastora, después. Fueron 4 preguntas que dejó Pastor. Por eso ¿Cuántos yo son? Son estaba 7 en ocupada. total. ¿Son 7? La primera era, ¿cuáles fueron las señales que hizo Moisés? No, ¿cuáles fueron las señales que hizo hizo Moisés Moisés y frente Aarón. al pueblo? Ah, Sí. y Aarón. Frente al pueblo, ¿no? Frente al pueblo israelita Sí, sería. exactamente. Bien. No sé, ¿qué más era? Ah, las 3 fiestas. ¿Cuáles son las 3 fiestas y qué significa? La de los tabernáculos, primeros frutos y los panes sin levadura. La Esas otra. 3 fiestas tienen que explicar. No, después también dije de qué significan las Pascuas para los ¿Qué le contestó hebreos. el faraón? Pastora, le faltó. Sí, pero también dije Bueno, qué representó. Alejandra. ¿Qué ¿Qué representó? contestó el faraón? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué En las 3 contestó el oportunidades. faraón en cada oportunidad que Moisés y Aarón le pidieron que dejen salir al pueblo? Y la otra era qué representaba las Pascuas para los hebreos y qué representa para nosotros. ¿Qué celebraban los hebreos en la Pascua y qué celebramos nosotros como cristianos en las Pascuas? Esperen que estoy cerrando algunos ruidos. Después dice, ¿por qué se llenó el nuevo faraón de amargura contra los hebreos? ¿Cuántos años pasó Moisés capacitándose como el hijo de la hija del faraón? ¿Cómo recibió Moisés su entrenamiento? No, ese no. ¿O sí? ¿Por qué huyó de Egipto Moisés y a dónde fue? Dice Está. Pastor. Sí, perfecto. Acá lo tengo. ¿Cuáles fueron los 10 mandamientos y cómo se divide? ¿Y cuáles? ¿Le dije cuáles fueron las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto?
No, eso no lo dijo, pastor. Bueno, anótela. Y ahí son las 10 preguntas. Ahí está. Ahí van las 10 preguntas. Entonces. Me parece que Sí. llegamos ahí. Me A parece ver, que no. ¿cómo es? ¿Cuáles fueron? Las 10 plagas. Ay, ay, ay. Yo le puedo proponer algo, hermanos. Hagan la tarea entre hoy y hoy, porque después, entre todo lo que tenemos este fin de semana, no llegan, no vamos a llegar. Así que pónganse las piletas. Y Pastor, bueno, las eso voy a 7 hablar lo ahora. anoté. Decime las 6. ¿Qué significa? Porque no las tengo en orden. A mí me dicen las 7, pero yo no las tengo, no las fui diciendo en orden. ¿Qué significa Las 7. éxodo, pastor? ¿Qué significa éxodo? Las 7, ¿qué significa éxodo? Yo necesito que se repita por orden porque esa es la primera que la van a tirotear, pastor. Y si yo la tengo desordenada, fueron todas. La 1 es, ¿cuáles fueron las señales que hizo Moisés y Aarón frente al pueblo israelita? ¿Sí? Esa es la 1. La 2, si alguien me dice. ¿Qué le contestó el faraón en cada oportunidad a Moisés y Aarón cuando le pidieron que deje salir al pueblo? Esa es la 2. La 3. ¿Qué significa la Tres. Pascua para los hebreos en ese momento, y qué significa para nosotros los cristianos? Listo. Esa es la 3. Y la 4, la de las fiestas. ¿Qué significan fiestas. estas fiestas? Los panes y levaduras, los tabernáculos y los primeros frutos. Bueno, a veces, sí. Pueden hacer cuadros, hermanos, le va a ser más fácil hacer la respuesta en forma de cuadros, para que no sea mucho escrito. Bueno, esa es la 4. La 5 es ¿por qué se llenó de amargura El faraón el contra nuevo los hebreos? La 6 es ¿qué significa éxodo? ¿Cuántos años pasó Moisés capacitándose como hijo de la hija del faraón? Esa es, pastora. ¿Me lo repetís, Alejandra, por favor? ¿Cuántos años pasó Moisés capacitándose como hijo de la hija del faraón? ¿Y en qué lo benefició esto? Claro, ¿y cómo él le aprendió de eso? Sus beneficios. ¿Y en qué lo benefició? No, yo no lo escribí, ¿sabe por qué, pastor? Porque yo estaba seguro que venía la foto. Entonces, bueno, ya está, se lo van a tirar. Bueno, perdón. La 7 era, ¿qué significa éxodo? La 8. ¿Por qué huyó de Egipto Moisés y a dónde fue? ¿Y a dónde fue? La 9. ¿Cuáles fueron los 10 mandamientos que dio Dios y cómo se dividen? Y la última, las 10 plagas. ¿Cuáles fueron? Las 10 plagas, ¿cuáles son? Bueno. Ahí está. Está bien. Listo. Igual, pastor, si no te molesta, las hago más cortitas las preguntas. Después las rearmo, las subo al grupo más cortitas, porque algunas son anchas y ahí es donde se pierden. Pero si las hacemos más cortitas, ahí contestan lo justo y necesario. Me parece a mí. No la serie de plagas, sino las 10 plagas, ¿no? Las 10 plagas. Pastor. Claro, las 10 plagas. Bueno. Bueno,
Listo, listo. Espectacular. Muy bien. Todos